Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a realizar este trabajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios bendiga a todas mis hermanas y a todos mis hermanos. Que la paz de Dios sea en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Amén. Me ha tocado de entregar la palabra del Señor, la cual se va a encontrar en Isaías capítulo 26. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice su palabra así, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Que el Señor me bendiga y me ayude. Dice el 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, debemos perseverar en nuestros pensamientos para con nuestro Señor. Amén. Porque en ti ha confiado, porque nosotros hemos confiado en Él. Amén. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Debemos confiar nosotros también en Jehová. La palabra del Señor dice confiad en Jehová. O sea, está el Señor diciendo que debemos confiar en Jehová, en Él, pero debemos confiar perpetuamente en Él, en su palabra. Que el Señor nos ayude. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude. Es algo maravilloso, hermano, que el Señor nos hable por su palabra. Porque si nosotros perseveramos en Él y confiamos en Él, Él va a ser con nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Mire, esto es del versículo 3 y dice, versículo 3 dice, nunca podremos evitar los conflictos en el mundo que nos rodea, pero con Dios conoceremos la paz. Que el Señor nos bendiga. El que está en Dios conocerá la paz. El que lo aceptó, lo recibió en su corazón como Señor y Salvador de su vida, conocerá la paz. Dice, pero con Dios conoceremos la paz. Si estamos en Dios conoceremos la paz. La paz perfecta. Aún en medio del caos. O sea, aún en medio de cualquier problema. Siempre tenemos que perseverar y confiar en Él. Amén. Cuando nos entreguemos a Él. Pero tenemos que entregarnos a Él. Porque dice, cuando nos entreguemos a Él, nuestra actitud es firme y estable, apoyado por el amor inalterable y el gran poder de Dios. La confusión que nos rodea no nos conmoverá. O sea, todo lo que pueda pasar alrededor nuestro no nos conmoverá. Su palabra dice que no debemos asombrarnos de las cosas que han de venir, porque están establecidas en su palabra todo lo que ha de venir al mundo, pero nosotros no debemos asombrarnos. Que el Señor nos bendiga. Dice que no nos conmoverá. Y dice, véase en Filipenses 4:7, ¿no es cierto? Filipenses 4:7 nos dice, hay una referencia. Que el Señor nos bendiga. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Esta es una referencia del versículo 3 que dice, y la paz de Dios guardará, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.
Y sigue, dice, es un signo de pregunta aquí, dice, ¿desea la paz? Es un signo de pregunta. ¿Desea la paz? Mantenga sus pensamientos y su confianza en Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Porque si nosotros la aceptamos, la recibimos un día, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿No es cierto? Tenemos que tener la mente de Cristo y que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para pasar todas las dificultades y todos los problemas que han de venir a la tierra. Porque dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo guardará el Señor la paz en nuestros corazones? Si nosotros perseveramos. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si perseveramos en él, él guardará la paz en nosotros, porque en ti ha confiado. Hemos confiado en Dios, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús si nosotros perseveramos en Él y confiamos en Él. Amén. En el que nosotros hemos creído, hemos aceptado y recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Y a quién hemos recibido y aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas? Sino a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, Creador Dios de los cielos. Amén. Y tengo una referencia en San Juan 14:27, que dice el Señor en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que el Señor nos ayude. Hay un no, pero en mayúscula. Y dice su palabra, es muy importante, hermano, su palabra en nosotros. Amén. Dice su palabra, no se turbe, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque nosotros sabemos y entendemos y creemos por su palabra a quien hemos aceptado y recibido en nuestro corazón. Así que venga lo que venga, nosotros no debemos asombrarnos, no debemos tener miedo, no debemos, porque nuestra fe y nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra seguridad está en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Amén, que se nos bendiga. Y la paz en nuestros corazones, ¿quién es la paz en nuestros corazones sino Él mismo? Él mismo nos da paz a nosotros por su presencia, por su Espíritu Santo. Nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado. La paz de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Dice, estas cosas, San Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que el Señor nos bendiga. Qué maravilloso el Señor con nosotros, hermano. Porque dice, estas cosas os he hablado. El Señor ya nos ha hablado para que en Él nosotros tengamos paz. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dice su palabra. Hermanos, nosotros vivimos y hemos vivido todas estas cosas, las hemos experimentado, pero nosotros las experimentamos en el Señor Jesucristo. A que Dios nos ayude. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿No es cierto? Y usted puede mirar a su alrededor y darse cuenta que también, así como todos están pasando aflicción por todo esto que está pasando, nosotros no estamos exentos en ello. Nosotros también nos afligimos por todas estas cosas. Que el Señor nos bendiga. No nos podemos congregar, ¿no es cierto? No podemos estar juntos. Que Dios nos ayude, hermano. Porque el no podernos congregar, el no estar reunidos, el no estar juntos para nosotros es una aflicción, es un dolor. Que Dios nos ayude, que Dios no permita el Señor y quiera el Señor que todo esto termine y podamos congregarnos. Mi fe mía es que lo vamos a poder congregar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, en el mundo tendréis aflicción.
Pero, pero dice su palabra, pero, hay un pero, dice, pero confiad, dice. Debemos siempre confiar en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Debemos confiar en Él. Dice, pero confiad, dice su palabra. Yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Jesucristo. El Hijo de Dios venció el mundo, venció el pecado, venció todo aquello. ¿No es cierto? Y nos hizo sus hijos, nos hizo sus hijas. Porque Él nos amó, hermano, Él nos amó primero. Él nos amó con amor eterno. Y nos dio la oportunidad de ser sus hijos, sus hijas, para poder hacerse de un pueblo santo, apartado de toda iniquidad, apartado de todo mal, apartado de todo pecado, apartado. A lo mejor nosotros alguna vez hemos caído, a lo mejor hemos transgredido, como le pasó a David, ¿no es cierto? A David también le pasó, pero como dice el Señor en su palabra, que David era conforme al corazón de Él. ¿Por qué dice? No dice que David nunca iba a pecar, sino que dice que David era conforme al corazón de Él. ¿Por qué? Porque David, pese a haber pecado, pese a haber caído, pese a haber transgredido los mandamientos de Dios, David siempre se reconoció, siempre se humilló y siempre puso a Dios por delante de él. Él nunca se apartó cuando él cayó, cuando él pecó, cuando él transgredió los mandamientos. Él no se apartó de Dios, él no dejó a Dios, él no lo abandonó. Él siempre lo buscó, pese a haber hecho lo que hizo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano, porque nosotros somos carne, nosotros caemos, nosotros fallamos, nosotros pecamos. La palabra del Señor dice que aquel que diga que nunca ha pecado es mentiroso. Por lo tanto, nosotros somos tierra pecaminosa y pecamos y fallamos y faltamos a la presencia de Dios. Por lo tanto, nadie puede decir que no ha pecado porque sería un mentiroso. Que el Señor lo bendiga. Y ya mintiendo está pecando. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que nosotros podamos ser conformes al corazón de Dios también, ¿no es cierto? Como David lo fue, que a pesar de haber pecado, que a pesar de haber caído, le vino la consecuencia. Claro que le vino la consecuencia. Si nosotros fallamos y pecamos, también nos va a venir la consecuencia. Que el Señor nos ayude. Pero eso es para que nosotros crezcamos, maduramos, para que nosotros reconozcamos y lo apartemos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado, como el Señor nos manda por su palabra. Y si nosotros lo hacemos como su palabra nos dice, porque tenemos que ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores de ella, sino hacedores de la obra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, para que nosotros podamos obtener estas bendiciones maravillosas que el Señor nos está hablando en este día, en esta hora, ¿no es cierto? Que Dios es tan maravilloso, tan bueno, que siempre nos está alentando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender y comprender su palabra, que Él lo único que quiere, Él es el bien para nosotros, que nosotros apartemos el pie del mal, que nosotros saquemos el pie del mal, nos pongamos en la brecha que es Cristo y sigamos el camino que es Cristo, porque aunque estemos en la casa, hermano, debemos hacer las cosas correctas a los ojos de Dios, porque Él también está mirándonos donde nosotros estamos. Él está mirándonos, Él está viendo lo que nosotros hacemos. Nosotros, no porque nos salgamos a la calle, nosotros no vamos a pecar. Igual caemos en transgresión, igual caemos en pecado. Dios nos ayude, pero tenemos que ir a las rodillas, tenemos que reconocernos, tenemos que pedirle a Dios perdón, porque somos pecadores. Que el Señor nos ayude. Y para poder obtener todas estas cosas que el Señor está hablando aquí, dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Para que en medio de toda la dificultad y todo el problema, de todo lo que pueda haber en nuestra vida, esté la paz en nuestro corazón. Podamos vivir nosotros en paz en medio de todas las cosas que estamos pasando. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, en el mundo tendremos aflicción. No debemos nosotros ignorar lo que el Señor nos habla. Nosotros vamos a tener aflicción en el mundo, ya sea por cualquier problema, ya sea por cualquier dificultad, ya sea por una enfermedad, por un dolor, por algo. Nosotros nos vamos a afligir. Tendremos aflicción. Pero hay un pero, hermano.
Dice, pero confiad, dice el Señor, pero confiad. Nunca dejemos de confiar en el Creador, en el sustentador, en el proveedor, en el libertador, en Jehová, en Jireh, el Santo de Israel, el Dios eterno. Nunca dejemos de confiar en Él, pero confiad, dice su palabra. Mira lo que dice su palabra, dice, yo he vencido al mundo, el Señor ha vencido al mundo, ha vencido al pecado, ha vencido todo aquello contrario del enemigo, lo ha vencido Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermano, para que Dios lo ayude a entender, a comprender su maravillosa palabra, su hermosa palabra. Y dice su palabra en Colosenses 1:20. Es maravilloso lo que el Señor nos entrega, hermano, porque nosotros, ¿de qué necesitamos si no solamente de Dios? Que Dios nos ayude. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque el Señor, el Padre, por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, ha venido a reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor nos bendiga. Él vino a reconciliarnos, ¿no es cierto? El Padre mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo amado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Tengo una referencia en Romanos 8:37. Amén. Dice, antes en todas estas cosas, mire lo que el Señor nos habla y nos dice, hermano, porque Él nos ama, Él nos amó con amor eterno, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos bendiga, que su palabra sea confirmada en cada corazón sea confirmada su palabra, porque necesitamos del Señor, y para necesitar del Señor necesitamos de su palabra, y necesitamos creerle a su palabra. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Que el Señor nos ayude. Somos más que vencedores. Más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? El Padre. El Padre nos amó y envió a su Hijo unigénito al mundo para que su Hijo, que también nos amó, puso su vida por todos nosotros para darnos salvación y vida eterna. Derramó su sangre para redimirnos de toda maldad y de todo pecado, por amor a nuestras almas, hermanos. Él nos amó con amor eterno. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Él nos ama con amor eterno. Él no quiere que nos perdamos. Por eso siempre nos está hablando, por eso siempre nos está recordando, por eso siempre nos está diciendo que no nos apartemos de Él, que aunque caigamos, que aunque pequemos, que aunque fallemos, vayamos a las plantas, reconozcamos como lo hizo David, confesemos como lo hizo David y reconozcámonos que somos pecadores, hermanos, porque pecamos, fallamos y faltamos a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga por esta su santa y bendita palabra y la confirme en nuestros corazones. Dice en Apocalipsis, una referencia de Apocalipsis 3:21, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién fue el que venció por todo nosotros? Venció el mundo, venció el pecado, venció todo. ¿Quién fue? Jesucristo, porque Él vino venciendo y para vencer.
Oh, bendito Dios, aleluya, santo es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios. Por lo tanto, dice el que venciere, nosotros también tenemos que vencer. ¿Qué tenemos que vencer? Vencer esta carne, vencer, ¿no es cierto?, las concupiscencias desordenadas de nuestra carne, vencer el pecado en nosotros mismos y vencer esta carne, que esta carne es inmunda, es cochina, es sucia esta carne. Que el Señor los bendiga, porque nosotros, el Señor no va a venir a buscar la carne ni la sangre. Dice que carne ni sangre no era dar el reino de los cielos, sino nuestra vida espiritual, el cuerpo espiritual que Dios ha formado dentro de nosotros. Que el Señor los bendiga, y ese cuerpo espiritual tiene que ir tomando un crecimiento, una madurez espiritual. Debemos llegar a la estatura de un varón perfecto, dice su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Nosotros, imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible, hermano. Dios nos bendiga y nos ayude. Por eso dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que el día que nosotros venzamos con Cristo Jesús, nos vamos a sentar en su trono, dice. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él venció, ¿no es cierto? Y está a la diestra del Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que Dios nos guíe, ¿no es cierto?, por su palabra, para ser hacedores de su palabra, no solamente oidores de ella. Oidores significa que yo la oigo y después la olvido. Que el Señor nos bendiga. No, hacedores de la obra de Dios, hacedores de su palabra. Que Dios nos ayude para ser hacedores de su palabra. Porque nosotros hemos escuchado muchos mensajes, pero a lo mejor no hemos sido hacedores de ella. Que el Señor nos bendiga. Y a lo mejor este es el tiempo que Dios nos da la oportunidad para que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Tengo en Apocalipsis 2:7 una referencia que dice: el que tiene oído, oiga. Está hablando de un oído espiritual. Que el Señor nos bendiga. Nosotros oímos con este oído, pero hay uno más interior en nosotros que es espiritual. Que el Señor nos bendiga. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Lo que el Espíritu dice. ¿Y quién es el Espíritu? La palabra, hermano. La palabra que el Señor pone en cada uno de los que entrega la palabra. ¿Ya? En la palabra es espíritu. La palabra que por misericordia de Dios nos permite entregar a muchos, ¿no es cierto? Les permite entregar el mensaje, la palabra. Esa palabra es espíritu. Esta palabra es espíritu. Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. O sea, esta palabra es espíritu. Y cuando Dios entrega esta palabra, debemos aceptarla, debemos recibirla, debemos reconocer que estamos errados, equivocados en alguna de las cosas que Dios nos está hablando, hermano. No somos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección. Cristo es el camino de la perfección. Nosotros vamos en el camino de la perfección, que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Las iglesias no es el lugar donde nosotros nos congregamos físicamente. No. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias somos todos nosotros. Todos nosotros formamos la iglesia de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. La iglesia de Cristo debe estar santa, pura, ¿no es cierto? Debe limpiarse, debe sacar de la iglesia que somos nosotros en Cristo. Debemos sacar todo lo que está empañando la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas, ¿ya? Para que Dios se pueda manifestar y glorificar por su presencia de su Espíritu Santo en medio de nuestros corazones. Debemos sacar todas aquellas cosas que están empañando la gloria de Dios en nuestros corazones para con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Y nosotros somos la iglesia. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Debemos examinarnos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que desechar de nosotros? ¿Qué tenemos que apartar de nosotros? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos ser apartados, separados de las cosas del mundo, de las cosas cotidianas, de todo aquello que nosotros lo afanamos, porque son cosas que
que no agradan a Dios y que son obstáculos para la presencia de Dios en nuestras vidas. Que se nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Quién nos desea, quién nos anhela a sentir la presencia de Dios? Yo creo que todos deseamos sentir la presencia, las caricias, el consuelo de Dios en nuestras vidas, hermanos, porque estamos fallándole al Señor, aunque estemos encerrados en la casa. Como decía nuestra hermana, aunque oremos, aunque cantemos, aunque leamos la palabra, en algo estamos fallándole al Señor, pues, hermano, que el Señor nos bendiga. Por eso que el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, hermano, para que entendamos, le entendamos a nosotros al Señor, le entendamos a Cristo, le entendamos por su palabra. Porque su palabra siempre nos está hablando. Él es nuestro Dios, Él es nuestro amado, Él es nuestro creador. Hermano, Él no quiere que los perdamos. Él quiere que entendamos, que comprendamos, que vamos a sus plantas, que nos humillemos. Porque si mi pueblo se humillare, dice su palabra, Él mostrará, revelará cosas grandes a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermano. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, mire, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Si nosotros somos un día vencedores de todas estas cosas que a nosotros nos agobian, hermano, en nuestra carne, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos vencer, porque el peor enemigo de nosotros es nuestra carne, es nuestra propia carne. Son las concupiscencias desordenadas de la carne. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Que el Señor nos ayude para que nosotros aprendamos con su ayuda a vencer nuestra propia carne, nuestros deseos carnales, todos los deseos carnales, todo aquello que es carnal. Dios nos ayude a vencer todas estas cosas, porque dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Sino Jesucristo, el Hijo de Dios, el árbol de la vida. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude para que podamos entender, para que podamos comprender y poder amar su palabra. Su palabra es tan bendita, es tan cierta, es tan verdadera, que nos habla con tanto amor. Su palabra nos habla con tanto amor, para que nosotros no nos deslicemos, sino que sigamos en la brecha que es Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Yo tengo otra referencia. Aquí termino con las referencias del versículo 3, que el Señor nos ayude. Y dice el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él no dice que debemos confiar un día, 2 días o un ratito. Dice que debemos confiar en Jehová perpetuamente, por siempre, porque debemos creerle al Señor. Él dijo que vendría un día y nos vendría a buscar. Él nos llevaría con Él. Él fue a preparar morada para nosotros, hermanos, porque Él dijo que vendría a buscarnos y nos va a llevar con Él. Pero para que Él venga por nosotros, debemos perseverar en Él y confiar perpetuamente en Él hasta que Él venga por nosotros, y creerle a la palabra, creerle a la palabra que Él dijo que Él iba a venir y lo iba a venir a buscar, que Él se va a tomar a sí mismo y nos va a llevar con Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. No se menosprecie, hermano, no se menosprecie, hermana. El Señor lo que quiere de nosotros es que nos reconozcamos, es que confiemos en Él, es que perseveremos en Él y lo reconozcamos siempre nos reconozcamos pecadores, porque pecadores somos. El que estemos dentro del Evangelio, el que Dios nos haya recogido, no significa que nosotros no le fallemos, que nosotros no pequemos. Sí, igual pecamos, igual fallamos, igual faltamos. Que el Señor nos ayude. Y lo importante es que vamos a las plantas del Señor Jesucristo. Lo importante es que vamos a las plantas del Padre, y por medio de Cristo le pidamos el perdón por toda la falta, los pecados y las fallas que nosotros tenemos ante Él, en el nombre de Cristo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude.
Y el versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que el Señor nos ayude. Y tengo una referencia que dice, Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso está en la palabra. La referencia a Isaías 12:2 dice, he aquí, Dios es salvación mía. Amén. Así como salvación mía también es suya. Que el Señor nos bendiga. Me aseguraré, dice, debemos asegurarnos en Cristo Jesús. Me aseguraré, dice, y no temeré. Que el Señor nos ayude. No debemos temer a las cosas que nos rodean por alrededor nuestro, que no son cosas buenas. No debemos temer. Que el Señor nos bendiga, porque estamos confiados en Jehová, nuestro Dios. Porque mi fortaleza, dice, y mi canción es Jehová. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dios nos vaya ayudando, nos vaya bendiciendo a través de su palabra y vaya confirmando su palabra en nuestros corazones, porque necesitamos de su palabra, hermano. Su palabra es la sanidad para nuestra alma, la sanidad para nuestro espíritu, la sanidad aún para nuestra carne en su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, he aquí Dios es salvación mía y también suya. ¿No es cierto? Me aseguraré, debemos asegurarnos en Jesucristo, ¿no es cierto? Y no temer, porque estamos con Cristo. Cristo está con nosotros. Que el Señor nos bendiga, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Nuestro Señor amado Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dice, ¿a quién? He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí y también para usted. Dios, el Padre, Cristo, el Hijo, ha sido salvación para mí y también para usted. Que el Señor los bendiga. Es una palabra de confianza, es una palabra de esperanza, hermano. Que Dios nos bendiga y nos ayude, nuestro Dios. Tengo una referencia en Isaías 33:2 y dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Debemos pedir misericordia por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. ¿A quién estamos esperando nosotros sino a nuestro amado, a nuestro bendito Cristo de la gloria? Que Él dijo un día que iba a regresar, que iba a venir por nosotros, que no nos iba a dejar solo, que no nos iba a dejar huérfanos, que Él vendría por nosotros y nos llevaría con Él. Que el Señor nos bendiga. Esa debe ser nuestra fe y debemos perseverar en ella. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Que Dios nos ayude. Tu brazo de ellos, sé tu brazo de ellos en la mañana. Tu brazo de ellos en la mañana. Que, ¿no es cierto? Él es brazo de ellos en la mañana, pero también es el brazo de nosotros. Amén. Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Que Dios nos ayude, porque nosotros estamos siendo atribulados por todas estas cosas, pero Él sea también nuestra salvación en estos tiempos de tribulación para nosotros. En el nombre de Jesucristo, hermano, crean su palabra y será bendecido. Que el Señor le bendiga. Isaías 25:9, la última referencia del versículo 4, y dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. En aquel día, cuando todo termine y cuando venga el Creador, ¿no es cierto?, a buscarnos a nosotros, cuando venga el Creador a buscarnos a nosotros, y se dirá en aquel día, dice, he aquí, este es nuestro Dios, nuestro Dios. Le hemos esperado y nosotros le estamos esperando, hermano. Que el Señor los bendiga. Y nos salvará, porque Él viene a salvarnos, hermano. Pero nosotros le hemos esperado, estamos esperándole. Que el Señor nos bendiga y nos salvará. Este es Jehová.
Bendito Dios. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nosotros le estamos esperando, ¿no es cierto? Cuando Él venga, nosotros ya, ¿no es cierto? Que le hemos esperado, Él vendrá. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, mire, dice, ese día maravilloso, hermoso, glorioso para nosotros. Oh, bendito Dios santo es su nombre. Dice que nos gozaremos, hermano, y que nos alegraremos en su salvación cuando Él venga a buscarnos, hermano. Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, que el Señor nos venga a buscar, pero tenemos que perseverar, ¿no es cierto?, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para con Él perpetuamente. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y por último, yo le voy a leer, hermano, una que dice así, del versículo 6, 3 y 4. Paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice su palabra. Mientras transcurren los días angustiosos y agitados del fin de la historia, Dios guardará en perfecta paz al remanente que permanezca firme y fiel a su Señor. Amén, gloria a Dios y Señor. En tiempos de angustia, los creyentes deben esforzarse de manera constante por tener la mente dirigida al Señor en oración, confianza, esperanza. Deben poner su confianza en Él. ¿En quién? En Cristo. Amén. Porque debemos poner nuestra confianza, ¿no es cierto? Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra seguridad la deben poner en Cristo. Porque dice, sí, oración, confianza, esperanza, deben poner su confianza en Él, en Cristo, porque es una roca que permanece para siempre. Él es la roca que permanece para siempre. Por eso debemos ser, ¿no es cierto? Dios nos ayude, hermano. Por eso debemos perseverar en Él y perpetuamente. El versículo 4 dice, Él es un fundamento firme y seguro. Él es el fundamento firme y seguro para todos nosotros, sus hijos. Que el Señor los bendiga. Con esto yo termino su palabra y muchas gracias por esta bella y maravillosa bendición, porque su palabra ha bendecido mi vida, la confirma en su corazón y la bendiga porque su palabra es bendita y sea bendecida dentro de su corazón, de su vida, porque así como yo la necesito, la necesitamos todos. Que el Señor los bendiga, porque Él no habla antes de tiempo, a tiempo, fuera de tiempo, porque Él no quiere que los perdamos, sino que Él quiere que procedamos al arrepentimiento, ¿no es cierto?, y ser salvos por su gran y bendita misericordia. Así que tenemos que perseverar, ¿no es cierto?, para con nuestro Señor y perpetuamente, e ir a sus plantas y reconocernos que somos pecadores y fallamos y faltamos la presencia del Señor. Este es su maravilloso y bendito y poderoso evangelio, su palabra preciosa, maravillosa. Para mí es un deleite su palabra. Yo no sé para usted, pero para mí es un deleite su palabra, porque su palabra nos descubre, su palabra nos desnuda. Él es el espejo perfecto. Es su palabra en nuestras vidas. Él, ¿no es cierto?, por eso nos habla, porque sabe que fallamos y faltamos y pecamos su presencia. Por eso Él siempre nos está hablando, Él siempre nos está recordando, Él siempre nos está amonestando, nos está instruyendo, nos está corrigiendo, nos está enderezando, hermano. A lo mejor nos duele, pero Él nos está enderezando. Él es el alfarero, nosotros solo somos el barro, y el barro no le puede decir al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? No me hagas así. No, porque tiene que ser su voluntad sobre nosotros, no la voluntad de nosotros en Él, sino que la voluntad de Él sobre nosotros y por su palabra, que nos descubre, que nos desnuda, que nos examina, que nos corrige, que nos dice qué estamos haciendo mal y cómo tenemos que apartarnos de esas cosas, para que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestra vida y no sea impedimento a nuestro corazón carnal,
la presencia del Espíritu Santo, sino que entre la presencia del Espíritu Santo y la podamos sentir, porque la necesitamos con toda el alma, con todo el corazón necesitamos la presencia del Espíritu Santo glorificada en nuestras vidas. Porque Él es el consolador que viene a consolarnos en tiempos de angustia, de aflicción, hermano. Creámosle a la palabra de Dios. Esta es su santa y bendita palabra y yo la entrego todo este trabajo en el nombre de Jesucristo, bajo su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor.